Hola, hola, buenas tardes. Estamos acá, bueno, de nuevo en este live. Nos estamos conectando para brindarles el día de hoy información súper importante. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Caterine, hago parte del equipo Link House desde Medellín. Soy encargada básicamente del área de ventas y todo el proceso de asesoría en cuanto a temas de perfiles, en cuanto a temas de procesos de aplicación de visas para todos los estudiantes. Digamos que desde mi área nos encargamos como de todo ese proceso de conocerlos, de saber cuáles son sus intenciones y bueno, de ayudarlos como en este proyecto de vida. El día de hoy vamos a tener un invitado súper especial. Él es Mauricio Villada, es nuestro líder desde Australia, el cual nos va a ayudar con todo lo que tiene que ver con el tema de procesos de visado, procesos migratorios. Nos va a explicar, digamos, cómo es ese comportamiento que tienen en este momento esos procesos de aplicación a la visa, ahora que ya iniciamos con apertura de fronteras, cómo se están comportando estos procesos de aplicación ahorita que ya pasó todo este tema de la pandemia y que tuvo, digamos, represados tantos procesos. Quiero saludar a toda la gente que se está conectando, darles la bienvenida, darles el más sincero agradecimiento por estar acá, siempre pendientes de nosotros, de todo lo que hacemos, de toda nuestra información. Saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @LinkHouse Group. Y bueno, ahí estaremos súper conectados también, siempre brindándoles la mejor información. Ya tenemos TikTok, a través del TikTok tenemos contenido súper divertido, súper alimentador, enriquecedor, que sin duda nos va a divertir. Tienen dinámicas muy chéveres, que con información pues que muy valiosa acerca de todos los procesos de aplicación en Australia. Bueno, queremos también saludar a toda nuestra gente que se conecta desde Latinoamérica, las personas que se encuentran en México, en Argentina, en Ecuador, los colombianos, la gente de Perú, de Chile, que siempre están ahí súper conectados con nosotros. También buenos días para las personas que están en Australia, que apenas están amaneciendo. Y bueno, en este día viernes cultural acá en Colombia, inicio de sábado en Australia, nada más enriquecedor que empezar como con buenas noticias, buena información, actualizaciones, y bueno, eso es lo que vamos a ofrecer el día de hoy. Contándoles un poquito más de nosotros a las personas que no nos conocen, que apenas entran pues como a la era del Link House. Queremos contarles que nosotros somos una agencia de estudios internacionales. Tenemos 6 certificaciones a nivel internacional que nos certifican como agentes internacionales de estudio, en donde brindamos todo un proceso de acompañamiento a las personas que quieren cumplir este sueño de realizar sus estudios en el exterior. Básicamente manejamos 3 destinos principales, que son Nueva Zelanda, Australia y Canadá. El día de hoy vamos a hablar cómo se ha comportado este proceso migratorio a Australia, y bueno, para eso tenemos nuestro invitado. También queremos recordarles que si tú crees que en este momento no estás, digamos, preparado para iniciar este viaje, pues también manejamos un programa de referidos, donde si no eres tú el que vas a viajar, pues también puedes mandarnos a tus conocidos, a tus familiares, personas que tú creas que sí están, digamos, interesadas en recibir esta asesoría, en cumplir este proyecto. Y bueno, básicamente es para que nos lo envíes, la invitación es a esa. Recuerda que tenemos un plan de referidos, entonces por cada persona que nos envíes y que tenga un proceso de visa efectivo, entonces tú te estarías ganando alrededor de entre 60 a 100 dólares australianos, dependiendo del número de personas que nos envíes. Entonces también es súper chévere para que en caso de que no seas tú directamente el que vaya a aplicar, pues nos envíes tus referidos y empieces también a ganar de cuenta de nosotros. Recuerden entonces dejar sus comentarios acá, vamos a estar súper pendientes contestando todo. La asesoría, recuerden que con nosotros es completamente gratuita, nosotros no cobramos nada para los temas de asesoría. Entonces, bueno, súper pendientes, preguntas, comentarios, solicitando asesoría, todo lo que necesiten a través del chat. Bueno, vamos a empezar entonces a citar nuestro invitado. Como les decía, él es uno de nuestros líderes en Australia y bueno, nos va a estar como resolviendo todas las dudas frente a este tema de procesos migratorios que
que hoy pues está llamando tanto la atención, digamos porque hay muchas dudas, hay toda una expectativa en cuanto a reapertura de fronteras, entonces vamos a saludarle. Ya estoy invitando a Mauro para que se una con nosotros. Hola, Hola Katy. Mauro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Súper bien, gracias a Dios, acá súper contenta de estar hoy en este live con nuestra gente, con nuestros seguidores y bueno, a brindarles información demasiado importante, demasiado valiosa, como lo es con este tema que vamos a tratar en el día de hoy, para el cual tú eres, digamos, un experto porque eres la persona que dentro de nuestro grupo de trabajo está como más relacionado con eso y es todo lo que tiene que ver con esa reapertura de fronteras para el proceso de visas de estudio, cómo se está comportando migración, por qué Australia sigue siendo un destino tan apetecido para el tema de visas de estudio y cuál sería pues como tal ese proceso actual que se está manejando para todo el tema de visados. Entonces, pues nada, darte la bienvenida, Claro que sí. agradecerte por estar acá y bueno, vamos a No, empezar. gracias, gracias por la invitación y bueno, pues un saludo para todos los estudiantes o los futuros estudiantes o las personas que quieren viajar a Australia a estudiar. Bueno, Mauro, cuéntanos, en este momento, ¿por qué sigue siendo Australia ese destino tan apetecido? ¿Qué es eso tan diferente que Australia nos está ofreciendo? Porque sabemos que desde años atrás Australia siempre ha sido, digamos, el destino que muchas personas por excelencia han elegido, pero ¿por qué después de un tema de pandemia? ¿Por qué después de haber estado cerrados casi 2 años seguimos escogiendo Australia? Porque es importante ese destino para los estudiantes, digamos, cuál es ese aporte que tiene tanto a nivel profesional, a nivel laboral, cómo sería esa experiencia para ellos. Bueno, lo que pasa es que después de la pandemia, Australia se convirtió pues como en un destino supremamente atractivo para cualquier persona que quiera salir del país y en especial pues venir a estudiar, porque las condiciones laborales que tienen los estudiantes acá no las tienen no las tienen en ningún país del mundo. Los estudiantes internacionales siempre han tenido el derecho de trabajar medio tiempo en Australia, o sea, 20 horas a la semana. Es como lo que por ley siempre se permitió a los estudiantes internacionales trabajar en Australia. Pero ahorita, después de la pandemia, después de que abrieron fronteras en el 15 de diciembre del 2021, en enero el gobierno dio la noticia de que los estudiantes internacionales los iban a permitir trabajar tiempo completo, o sea, más de 20 horas a la semana, por la necesidad que tiene el país de mano de obra. ¿Qué pasó? Australia es un país completamente migrante, donde la economía se mueve en su gran mayoría por la mano de obra que viene del extranjero, porque es un país con pocos habitantes. Y durante la pandemia, pues muchas de esas personas se fueron a estar con sus familias, no sé, a estar cerca de sus familias en un momento tan crítico, pues como que de la humanidad en ese momento. Entonces, todo el mundo se fue y fuera de eso las fronteras estaban cerradas, entonces los que salían no podían entrar y llegó un punto en el que Australia se quedó sin mano de obra, se quedó sin personas que trabajaran y que aportaran a la economía. Entonces ahorita pues una de las políticas del gobierno es tratar de que mucha gente venga al país para que ayude pues al crecimiento económico, y Australia es un país desarrollado con una economía muy fuerte donde el salario mínimo es supremamente alto, entonces se volvió muy atractivo para cualquier persona que quiera venir en este momento. Bueno, Mauro, y bueno, básicamente desde cuándo están abiertas esas fronteras, o sea, desde qué momento ya Australia dijo, bueno, vamos a dejar entrar a los estudiantes que empiecen a venir, que empiecen a llegar, vamos a ofrecerles estas alternativas laborales y el Departamento de Migración ya, póngase las pilas porque empezamos. Bueno, eso pasó a finales del año pasado, en noviembre del 2021 comenzaron pues como a dar la noticia de que iban a abrir fronteras el 1 de diciembre, y luego como que hubo un pequeño brote ahí de COVID, todavía estaba pues como esa desconfianza con respecto a la pandemia, y dijeron no, vamos a esperar hasta el 15 de diciembre, y ya pues ahí hubo un poquito de incertidumbre entre todas las personas y todos los que trabajamos pues como en este medio
de viajes internacionales y de estudios en el exterior. Pero después del 15 de diciembre ya definitivamente las dejaron abiertas y no las volvieron a cerrar. Incluso pues ya como que la pandemia pasó y ya no hay más, ya no existe más ese miedo y no sé, no hay ningún tipo como de noticia o de temor de que vayan a volver a cerrar esas fronteras. Entonces desde el 15 de diciembre del 2021 las abrieron y han permanecido abiertas. Muchísima gente ha aplicado a visas de estudio, a todo tipo de visas. Pues nosotros en Linhao solo hacemos procesos de estudios en el exterior. No hacemos pues ningún tipo de, como de proceso migratorio. Sin embargo, tenemos pues a nuestros agentes migratorios en caso de que alguien lo quiera hacer, pues se podría asesorar en ese sentido. Y bueno, a partir de ese momento, pues empezaron ya a probar visas, empezó mucha gente a aplicar a nuevas visas de estudio y empezaron estudiantes que ya tenían visas aprobadas durante la pandemia a entrar al país. Bueno, Mauro, y digamos que el tema cuando el COVID empezó, digamos que había muchas personas que tenían como ya ese proceso adelantado o esa ilusión de que iban a viajar y digamos que el tema del COVID fue algo que de un momento a otro como que nos cambió la vida y hoy ya tú no sales, hoy se cierra todo, hoy nadie ingresa al país, hoy nadie sale y todos los proyectos, todo lo que teníamos pensado, o sea, como que quedó en el aire. Ahorita cuando me dices que el 15 de diciembre empezaron como con esa reapertura económica, ¿qué pasó con esas visas de esos estudiantes que ya habían iniciado su proceso antes de que llegara la pandemia? O sea, esas visas ya fueron aprobadas, esos estudiantes todavía siguen en proceso, porque, o sea, bien sabemos que hay estudiantes que en este momento están aplicando, constantemente hay una aplicación a procesos de visa porque realmente es un destino muy atractivo y las personas quieren ir y quieren vivir la experiencia, pero entonces, ¿cómo es ese comportamiento con las personas que habían aplicado desde antes? ¿Qué prioridad se les está dando? ¿Y cómo estamos haciendo o cómo está haciendo el Departamento de Migración para que, digamos, no se nos represen junto con los que ya estaban anteriormente y los que están aplicando ahorita y los que ya habían aplicado el COVID? Bueno, según el Departamento de Migración, ellos han estado trabajando muy duro para procesar todas esas visas que quedaron ahí en el sistema durante la época de la pandemia y fuera de eso todas las visas a las que aplicaron durante el tiempo de apertura de fronteras o durante todo este tiempo desde diciembre del 2021. Entonces, según el Departamento de Migración, han estado trabajando tiempo, pues, tiempo extra, trabajando los fines de semana para tratar de darle respuesta a todas esas visas. Sin embargo, sabemos que hay muchas de esas visas que todavía no han sido aprobadas y ha sido desafortunadamente por la cantidad de visas que se represaron durante todos esos meses de la pandemia y que después de la apertura de fronteras, por lo que hablábamos ahorita, o sea, lo atractivo que hace al país para venir aquí a estudiar, aprender y fuera de eso la oportunidad de trabajar y sostenerse aquí y pues incluso tener la posibilidad de ahorrar o de viajar, hizo que aplicaran muchísimas personas y no dan abasto, o sea, la cantidad de personas que evalúan las visas, que son como son los oficiales de migración, no alcanzan a evaluar todas las visas que se han aplicado, entonces vienen ahí como en ese proceso de darle prioridad a las que están, a las que fueron aplicadas durante la época de la pandemia. Sin embargo, tenemos casos y ejemplos de personas que todavía no les han sido aprobadas, pero según la información del Departamento de Inmigración, la mayoría de esas visas ya han sido aprobadas. O sea, que digamos que ya en ese tema es como tener un poquito más de paciencia porque efectivamente Sí, es un está poquito, trabajando en eso. Lo que pasa es que es tener exactamente la paciencia, sí. demanda ya por una reapertura económica de fronteras. Exactamente, se generaron tantas aplicaciones durante esa época y después de la apertura de fronteras que se represaron por la cantidad de personas aplicando que no han tenido como el suficiente tiempo para evaluarlas todas. O sea, no alcanzamos a imaginarnos cuántas pudieron haber sido, pero en estos días estábamos revisando un informe que nos enviaba el Departamento de Migración y decían que 1.4 millones de visas fueron aplicadas después de la apertura de fronteras. O sea, a eso no solo son las visas de estudiantes, son todo el tipo de visas a las que se puede aplicar acá a Australia, Y lo cual sí, es es una un cantidad volumen pues de exagerada, o sea, aplicaciones es bastante un volumen importante. muy grande. Sí.
Bueno, y Sí. cuéntame, en este momento, ¿cómo se está manejando ese tema de requisitos? ¿Qué requisitos hay básicamente para el ingreso a Australia en cuanto a temas de vacunación, en temas de, no sé, permisos migratorios? ¿Cómo se está manejando ese proceso? Bueno, en temas de viajes para Australia desde el exterior, apenas la semana pasada o al principio de esta semana dieron la noticia que ya ninguna persona que viaje o que entre a Australia necesita el certificado de vacunación, ni siquiera estar vacunada. Y fuera de eso, durante esta época de apertura de fronteras también había que llenar unos formularios o como una especie de declaración donde uno declaraba que había sido vacunado, decía que no tenía COVID y que iba a entrar al país. Era un formulario que se hacía digitalmente y también fue ya suprimido, o sea, ya no hay necesidad de llenarlo, ya no hay necesidad de hacer ese tipo de formularios. Y bueno, con respecto a los requisitos para una visa de estudiante, pues han sido siempre los mismos. Eso todavía no ha cambiado. Sigue siendo estar matriculado en un colegio, tener un seguro médico, hacerse unos exámenes médicos en Colombia y tomarse los datos biométricos, tener el dinero suficiente para viajar a estudiar, es decir, demostrarle al gobierno que tienen el dinero para sostenerse durante el tiempo de sus estudios y demostrar que son estudiantes genuinos. Esa es la parte más importante y ahí es donde el INJAO siempre pues hace mucho énfasis y ayuda mucho a los estudiantes a que entiendan esa parte, que realmente si quieren venir acá es porque quieren venir a estudiar, o sea, no solo a pesar de que tenemos la posibilidad de trabajar y de disfrutar pues como este país que es desarrollado, que es seguro, que tiene muchísimas ventajas para vivir, pues hay que demostrarle a ellos que somos estudiantes genuinos y que queremos realmente venir a estudiar y aprender. Claro que sí, sí. Uno de los puntos más importantes, digamos, que sí es esa genuinidad, el tener, digamos, como una conexión tanto laboral como profesional y el demostrar cuál es esa necesidad que realmente tenemos del inglés, porque claramente el inglés es el primer paso. En Australia podemos hacer toda una carrera profesional, educativa y hasta laboral, pero digamos que todo es un proceso escalonado, todo se va haciendo poco a poco y el paso inicial es el inglés. Ya de en adelante podríamos mirar si aplicamos a cursos vocacionales, si aplicamos, digamos, a una carrera que es un bachelor o ya maestrías y especializaciones, pero sí, el primer paso es iniciar con el inglés. Bueno, y hablando un poquito más, digamos, del tema del departamento de migración, ese departamento cómo funciona, cuando yo hago una aplicación a la visa, quién es el encargado como de realizarme a mí ese proceso de estudio. Ahorita digamos que es un case officer, pero entonces en este caso, o sea, mi solicitud de visa llega y entonces esa persona, o sea, la recibe y yo tengo notificación de quién es la persona encargada como de hacerme ese trámite, cómo en mi contacto directamente con migración, cómo funciona como tal internamente este departamento. Bueno, el Departamento de Migración es como un ministerio del gobierno australiano, ¿cierto? Hace parte de un ministerio del gobierno australiano y son los encargados de hacer o de gestionar toda la parte migratoria de Australia. En el caso de de las aplicaciones de visa de estudiantes, pues se tiene un sistema totalmente tecnológico en el cual todo se hace a través de una plataforma online y después de aplicar a a la visa de estudios, pues queda en el sistema y esa visa es asignada a esa persona que se llama pues case officer o oficial de migración, quien la va a evaluar en un momento dado, ¿cierto? Ellos tienen unos tiempos, unos estándares para las aplicaciones de visa. Pues en teoría ellos dicen que una aplicación de visa de estudios para un curso de inglés se puede demorar entre 25 a 78 días, pero en algunos casos se puede demorar más de eso, ¿cierto? Porque por lo que hablábamos ahorita, por el volumen de las aplicaciones, por la situación de la aplicación, si de pronto está incompleta, no la van a evaluar ahí mismo, si faltan documentos, van a pedir más documentos y eso va a hacer que se retrase muchísimo más la aplicación. Entonces es asignada a un oficial de migración quien la evalúa y ya le da respuesta pues al estudiante diciéndole si la visa fue aprobada o fue negada o si requiere de más información. Pues es difícil la comunicación con ellos directa, todo se hace a través de la plataforma online y si uno necesita algún tipo de
de información o si quiere adicionar alguna información, todo se hace a través de esa plataforma online, subiendo documentos a la plataforma o subiendo cartas con algún tipo de requisito o de requerimiento que uno quiera hacer o preguntas que se quieran hacer. Digamos Así que es muchas como veces básicamente. Digamos que muchas veces hay personas que pues por la misma ansiedad que puede generar un proceso migratorio, porque claramente cuando nosotros hacemos un proceso de visado en cualquier país, pues siempre se genera como un estado de angustia y de ansiedad de saber cómo va mi proceso, cuándo me van a contestar, y más digamos en el caso de Australia que claramente no tenemos que presentar ninguna entrevista, sino que todo se maneja por medio de una carta de motivos y una recolección de información y documentación que nos requieren. Entonces puede generar como ese sentido de yo quiero saber en qué va mi proceso, de que no simplemente quiero saber cómo es que la agencia lo está tramitando. Entonces básicamente es dar como esa parte de tranquilidad de que prácticamente lo mismo que el estudiante puede consultar a través de la plataforma es lo mismo que nosotros como agencia podemos consultar, y que en el momento que sea notificada la aprobación de visa, en ese mismo momento al estudiante se le va a enviar la notificación, y que es claramente, digamos, transparente que el estudiante tenga como esa tranquilidad de decir, sí, yo estoy aplicando con la agencia y la agencia es totalmente responsable de darme toda mi información, y no voy a tener que preocuparme por tratarme de comunicar con migración porque realmente, o sea, no tengo más herramientas para consultarlo, porque hay personas que, digamos, dicen, como no me voy a basar solo en lo que me estás diciendo, sino que voy a ir más allá. Realmente no hay cómo ir más allá porque es el mismo medio, es la plataforma. Exactamente, o sea, existen unas líneas de atención al cliente, sin embargo, son como una especie de call center, donde pues, la información es muy limitada y siempre te van a remitir a la plataforma de aplicación a la visa. Entonces no hay ese tipo como de comunicación tan directa con ellos ni tan fácil en ese sentido. Como les decía, pues en la plataforma uno puede hacer las preguntas que quiera y ya pues si le responden, le responderían a través de la plataforma pues, o a través de un correo electrónico. Realmente cuando hay una respuesta en la plataforma, llega un correo electrónico al mismo tiempo con la información. Entonces ese es como que básicamente el tipo de comunicación que hay. ¿Y cómo funciona como el progreso de la aplicación? Es simplemente uno, después de hacer toda la aplicación completa y con todos los documentos que se requieren y los que nosotros recomendamos para que la aplicación sea exitosa, simplemente vamos a obtener una respuesta después de cierto tiempo. Como les decía, puede ser entre un mes y 3 o 4 meses. En la época de la pandemia, pues han pasado muchos meses más, pero simplemente va a ser ahí, en ese momento en que haya respuesta, es la única actualización que hay, que va a ser entonces o un sí, o la visa fue aprobada, o la visa fue negada, o algún tipo de pregunta en caso de que haya faltado algún documento. Por ejemplo, si alguien durante la época de la pandemia montó la solvencia económica, que son los extractos bancarios, la carta del banco al día, y eso pasó hace más de 6 o 7 o 8 meses, es posible que el oficial de migración vuelva y le pida esos extractos bancarios para él asegurarse de que sí tiene la solvencia económica para llegar al país. Entonces eso es lo que podría pasar. Ok, Mauro. Bueno, ahorita que estabas hablando, tocando algo que es el tema de las negaciones de visa, bueno, primero quiero aprovechar para saludar nuevamente a las personas que están entrando, que nos están visitando. Bueno, hoy estamos tratando, digamos, un tema muy importante. Vuelvo y les recuerdo, es el tema de cuáles son esas actualizaciones importantes en cuanto al proceso migratorio. Bienvenidos para las personas que se están conectando a este live. La verdad tenemos información súper importante, entonces los invito a que se queden hasta el final porque realmente vamos a aclarar demasiadas dudas. Y bueno, acá estoy viendo en nuestro chat que también nos dicen por qué niegan tantas visas, y precisamente para ese tema íbamos. ¿Cuál ha sido, digamos, ese motivo por el que se ha presentado la negación? Porque claramente hay un boom, se estalló un boom hace, digamos, más o menos un mes, en donde estaban diciendo, fue madre, todas las visas de Australia las estaban negando, ¿qué pasó? ¿Por qué las están negando? Y bueno, para dar un parte de tranquilidad, hoy Linhouse puede decir con orgullo, tenemos el 100% de aprobación en las visas. Entonces es como escalonadamente ir explicando el por qué las están negando y cuál ha sido ese valor agregado que el in-house ha puesto en este proceso y que ha permitido que a hoy tengamos el 100% de aprobación.
Bueno, una de las razones o la razón principal por la cual niegan una visa de estudios a Australia es porque no se demuestra que es un estudiante genuino, ¿cierto? Por eso existe ese departamento de migración donde evalúan las aplicaciones y revisan si una persona realmente quiere venir o no a estudiar a Australia. Entonces, si el oficial de migración determina que esa persona no es genuina y que no viene a estudiar, sino que viene a quedarse aquí, no sé, trabajando o migrar o incluso pensar en quedarse ilegalmente, simplemente le niega la visa. ¿Cómo hacemos nosotros? Como esa comunicación no es directa y no el oficial migratorio lo único que tiene para evaluar una aplicación de visa son los documentos que un estudiante sube a su aplicación. Esa es como la clave o el punto más crítico de cualquier tipo de aplicación y es donde nosotros pues somos muy rigurosos y muy estrictos con eso y es al estudiante le hacemos pues como todas esas preguntas y investigamos exactamente qué es lo que el estudiante hizo durante toda su etapa educativa y su etapa profesional dentro de su país de origen y, y se demuestra que es una persona genuina, que es un estudiante genuino. ¿Cómo lo demostramos? Con una carta de motivación donde explicamos toda nuestra carrera y toda nuestra vida educativa y los motivos por los cuales queremos aprender inglés en el caso de los que quieren estudiar inglés o en el caso de los que quieren estudiar una carrera, cuáles son las razones para estudiar esa carrera en Australia. Y fuera de eso hay que subir documentos para soportar esa carta. Es decir, si yo digo que soy ingeniero mecánico, pues tengo que subir mi diploma de ingeniería en la aplicación. Si digo que trabajo en una empresa hace cinco años, debo de subir una carta laboral donde demuestro que tengo esa experiencia laboral. Si yo digo que tengo los recursos suficientes para sostenerme en Australia, entonces debo de subir una carta del banco diciendo que tengo ese dinero en mi cuenta bancaria. Entonces, eso es como lo que hace que se disminuyan los riesgos a la hora de aplicar una visa de estudiante y es básicamente demostrar que realmente somos estudiantes genuinos y que queremos venir aquí a estudiar. Claro, Mauro. Bueno, y digamos en cuanto a ese tema de aplicación, ahorita decíamos algo muy importante y es que el in-house es bastante estricto con el proceso y a eso se debe el que en este momento pues tengamos ese 100% de aprobación a visas. No quiere decir que esto sea un confort para nosotros ni que vamos a relajarnos como en el proceso, sino antes esa es una oportunidad que tenemos como para seguir mejorando y para seguir siendo más disciplinados al momento de recibir más disciplinados y responsables al momento de recibir un proceso de aplicación. Entonces, digamos desde esa parte, ¿cómo puede influir la aplicación? O sea, la agencia como tal es, digamos, influye en ese proceso de aplicación y en el tema del in-house que no es negociable al momento de aplicar a una vez. ¿Cuál es, o sea, en medio de esos documentos estrictos que el estudiante debe enviar, que no es negociable? O sea, definitivamente para nosotros no eres genuino y no nos vamos a arriesgar a que pierdas tu tiempo y a que nosotros también tengamos un mal reporte por una negación de visa. ¿Cómo se maneja ese proceso ahí y qué tanto Claro que influye la sí. agencia? Una de las razones como que ha hecho que el in-house tenga pues como ese porcentaje de aprobación de visas tan alto es que somos también genuinos como agencia y responsables con nuestros clientes. Entonces nosotros no le podemos decir a alguien que cuando lo entrevistemos y hacemos la asesoría sobre venir a estudiar a Australia, si nosotros vemos que realmente no tiene un perfil para venir a estudiar, pues le decimos directamente que no podemos hacer el proceso, que no se lo recomendamos porque pues es perder tiempo del estudiante, perder dinero porque se invierte dinero, perder tiempo de nosotros porque sabemos que es una aplicación muy riesgosa, entonces más bien le decimos al estudiante que no podemos hacer ese tipo de aplicación. Y una de las razones como que por las que siempre hemos tenido pues como una especie de desventaja en términos de que los estudiantes nos dicen, no, pero ¿por qué me están pidiendo demostración financiera si supuestamente los colombianos no tenemos que demostrar eso?
Pues resulta que esa es como una especie de noticia o de información que es un poquito difícil de entender, y es que supuestamente los colombianos o varios países de Sudamérica no necesitan demostrar solvencia económica, pero pero nosotros lo debemos de demostrar. Es decir, cuando se crea o cuando el gobierno australiano creó el criterio de genuinidad de los estudiantes internacionales, dicen que debe demostrar que tiene los recursos financieros para estar en el país. Entonces es como que no es un documento que es obligatorio dentro de la aplicación de visa, pero el criterio de genuinidad dice que debes demostrar que tienes los recursos financieros para hacerlo. Entonces, al no demostrarlo, dejamos abierto ese espacio para que esa persona, que es el agente migratorio o el oficial de migración, interprete que la persona que está aplicando no tiene los recursos y no quiere venir a estudiar, o que simplemente quiere venir a migrar. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre fuimos muy exigentes durante toda la época de la pandemia, antes de la pandemia y ahorita, pues con mayor razón, y siempre le exigimos a los estudiantes que presenten la solvencia económica. Cuando un estudiante no la tiene, definitivamente, pues le decimos que no lo deberíamos hacer, que es un riesgo muy grande, y tratamos pues de como de persuadirlo para que esa solvencia económica sea presentada, así sea que aplique a un préstamo a un banco o que un familiar lo pueda patrocinar. Claro que sí, porque básicamente es demostrarles esa responsabilidad que tenemos también ante el proceso y no es solamente aplicar por aplicar, el decir sí, vamos a ver qué pasa, porque es que no es ver qué pasa, es hacer todo desde un inicio de una manera responsable y comprometerme, porque es que no me estás dejando en mis manos simplemente un viaje, me estás dejando un proyecto de vida, me estás dejando tus sueños, y para mí como agente educativo yo debo ponerme en tu lugar, ser empático y tener esa responsabilidad de que el proceso que yo voy a estar haciendo va a estar bien de principio a fin, y de que si te estoy pidiendo algo es porque realmente es necesario y porque es la prueba de que las cosas se deben hacer bien y no simplemente como a ver qué pasa, porque esto realmente no es un tema de suerte, es un tema de hacer las cosas bien desde el principio hasta el final. Y bueno, Claro que ahora sí, que nosotros como como agentes de estudios internacionales tenemos la responsabilidad de ser honestos con los clientes, de ser éticos, y esa es una de como de las razones por las cuales les pedimos que los documentos y que su genuinidad sea real, porque al final pues como a presentar una aplicación de visa de una persona que nosotros sabemos que no es un estudiante genuino, no es ético, no es ético para la industria ni para nosotros, y también es engañar a la persona, porque al final está haciendo una inversión de dinero y de tiempo, y casi que tiene un porcentaje muy alto de negación de visa. claramente sí. Bueno, Mauri, ¿cómo está en este momento ese proceso de aplicación? O sea, digamos, hoy uno de nuestros estudiantes dice, listo, sí, yo ya me quiero ir para Australia. ¿Qué tan fácil o tan difícil está haciendo aplicar a ese proceso en términos generales? Bueno, en términos generales es fácil. Pues como les decía ahorita, son básicamente 5 pasos, y es: uno, estar matriculado en un colegio; dos, tener un seguro médico; tres, hacerse unos exámenes médicos y tomarse unos datos biométricos. Los datos biométricos son las fotografías y las huellas dactilares que se hacen en Bogotá. Eh, eh, Cuarto, demostrar que tenemos la solvencia económica para hacerlo. Y quinto, tener una carta de motivación en la cual le explicamos al departamento migratorio cuáles son las razones para venir. Entonces, en términos generales, son básicamente esos 5 pasos. Son sencillos. Con el apoyo pues del in-house, pues los guiamos para que eso no sea tan complicado de hacer o tan difícil de hacer. Y en términos pues como de la aplicación a la visa y los tiempos de respuesta, pues como les decía ahorita, es un promedio entre 1 a 3 o 4 meses, dependiendo pues como de la cantidad de visas que se estén procesando en ese momento. En este momento, pues por lo que pasaba o por lo que pasa, de la cantidad de visas que se están aplicando mundialmente, pues todos los procesos están retrasados, entonces es difícil tener una fecha exacta,
Recordemos que en el pasado, antes de la pandemia, eran 4 semanas y eso era casi que un tiempo exacto. Siempre después de 4 semanas se estaban aprobando las visas. Pero ahorita, después de la pandemia, por la cantidad de visas y por el cuello de botella que se generó con tantas aplicaciones, esos tiempos han estado muy variables. Entonces hay aplicaciones que se demoran 3 semanas, hay aplicaciones que se demoran 4 semanas, aplicaciones que se demoran 2 meses, otras que se demoran tres, otras que se han demorado cuatro, otras que se han demorado cinco y otras que todavía no han sido aprobadas. Entonces, desafortunadamente es muy difícil ahorita pues como predecir el tiempo, pero en promedio se podría decir que entre 1 a 3 meses. ¿Y cuál sería, digamos, esa motivación que hoy a las personas que están pensando en hacer el proceso, en aplicar o los que ya están aplicando y que definitivamente no tienen, digamos, como una fecha clara y hay muchos que dicen, no, es que yo me voy a ir y recibió la asesoría, pero yo creo que yo me voy en un año o me voy en un año y medio? ¿Cuál es realmente esa motivación o esas garantías que tienen de aplicar en ese proceso de visado hoy y no postergarlo por más tiempo? Bueno, pues una de las razones principales es como en este momento la posibilidad de trabajar tiempo completo, ¿cierto? Eso es una posibilidad o una oportunidad gigante que hay. No sabemos hasta cuándo va a existir. Eso, como les decía, pues hace parte como de esa motivación que está generando el gobierno para que vengan los estudiantes porque necesitan mano de obra. Y otra razón es pues aprovechar en este momento los precios. Los colegios tienen precios todavía muy económicos por la época como la pospandemia. Entonces todavía están dando precios muy buenos para que más estudiantes viajen al país. Y bueno, pues esperar no es como una opción realmente. Si nosotros tenemos las ganas y ya el proyecto de viajar a estudiar al exterior, pues no lo deberíamos de pensar mucho y arrancar. Pues ahorita vemos como el dólar también se está comportando, que va subiendo, entonces entre más esperemos, más costoso va a ser. Pero bueno, básicamente es como eso, de aprovechar la oportunidad de venir aquí, pues a un país que es de habla inglesa, donde pues, la oportunidad de aprender va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más rápida y obviamente la oportunidad de trabajar al mismo tiempo que se hacen los estudios hace que sea una inversión que es recuperable. Y claro, ahondando pues como un poquito más en este tema, yo también considero que lo que es la oferta y la demanda, y en este momento Australia pues que está brindando una oportunidad tan grande como es de poder trabajar y estudiar al mismo tiempo y no solamente 20 horas como siempre lo ha tenido establecido el gobierno, sino tiempo completo que serían 40. Eso se debe, digamos, a la poca demanda de estudiantes o de personas para la mano de obra que habían, pero claramente mientras más personas migren, entonces más reducida va a ser esa demanda y quizás mientras más posterguemos este proceso, entonces más reducidas van a estar estas oportunidades al momento de emigrar, porque en este momento vemos estudiantes que llegan y prácticamente al siguiente día ya tienen empleo o hasta los estaban esperando desde antes de llegar. Y puede ser, digamos, un proceso que con el tiempo, a medida de que más personas vayan llegando, pues se podría tornar un poco más complicado. Digamos que en términos laborales Australia siempre ha sido pues un país donde siempre se encuentra como qué hacer y realmente la mano de obra es muy bien paga y muy valorada, pero también hay que tener presente eso, que no es lo mismo ser de los primeros que llega después de haber pasado una pandemia, después de que toda la economía estuvo cerrada, a llegar digamos 2, 3 años después de que ya de cierta manera el país se ha logrado nuevamente equilibrar en ese proceso. Y aparte lo otro es que también el tema del dólar, no sabemos qué tanto se vaya a disparar o qué tanto nos vaya a afectar y digamos que en el tema de Latinoamérica está pegando demasiado fuerte, entonces a medida que el dólar vaya aumentando pues las posibilidades también van a ser más reducidas porque eso se traduce en que la solvencia económica se va a incrementar, en que el costo de los colegios se va a incrementar, entonces esto va a ser un gasto más significativo y claramente podría ser un detonante para que no vaya a facilitarse tanto el viajar dentro de un año a viajar ahora. Claro que sí, o sea, ahorita como decías tú, las oportunidades son gigantes porque pues no hay la suficiente cantidad de personas aquí para trabajar. Entonces, como lo decías, llega un estudiante y ese mismo día ya tiene trabajo, al otro día tiene trabajo
y a nosotros pues como agencias las empresas siempre nos están escribiendo, nos están preguntando por personas que necesitan pues que hagan algún tipo de trabajo y todo tipo de trabajo. Pues siempre la limitación va a ser el inglés, ¿cierto? Si alguien no sabe inglés o todavía está con un nivel muy bajito de inglés, pues el tipo de trabajo que va a adquirir va a ser también un trabajo mucho más básico y donde no tiene que usar pues mucho sus habilidades de hablar, pero a medida que van pasando los días y que el estudiante está en sus clases de inglés en el colegio y va aprendiendo inglés, pues también va mejorando esas oportunidades laborales y al mismo tiempo sus ingresos. Entonces, sí, ahorita es aprovechar el momento, aprovechar que realmente se necesitan los estudiantes y que las empresas lo están necesitando para viajar y aprovechar también, como les decíamos ahora, los precios. Ahorita que estamos tocando esa parte económica y que también habíamos hablado de la solvencia económica, vamos a ser, digamos, un poquito como más enfáticos, como en aterrizar en plata, lo que significaría para los estudiantes el hacer el viaje en Australia. Entonces, más o menos, ¿cuánto nos puede costar a nosotros el aplicar al proceso en términos de solvencia económica? ¿Cuánto debo demostrar? Si me voy a ir 6 meses o un año, varían los valores o está estimado un valor por mes. ¿Cuánto tendría yo que pagar por temas de curso, de seguros, de arancel, de visa? Un promedio más o menos de cuánto tendría que disponer el estudiante para iniciar su proceso. Bueno, un promedio como del valor de los cursos de inglés, en el caso, pues como un ejemplo de los cursos de inglés, es que los cursos de inglés se pagan por semana, ¿cierto? Entonces, el promedio está entre 200 y $300 la semana, es decir, que un estudiante que quiera viajar por 6 meses, el valor del curso le puede costar entre $5,000 y $6,000 por esos 6 meses. A eso hay que sumarle los gastos de aplicación de visa, que son $636, y los gastos de seguro médico, que es alrededor de $50 mensuales. Y tener una demostración financiera por esos 6 o 7 meses que va a durar la visa, que es alrededor de $14,500 australianos. Cuando ya el proceso es de un año, pues entonces sería el valor del colegio podría costar entre 8 y $10,000 australianos, y el valor de la visa sigue siendo el mismo. El valor del seguro médico es dependiendo pues como de la longitud de la visa, es decir, alrededor de $50 mensuales. Por un año sería alrededor de $600, y la demostración financiera por un año sería alrededor de $23,000 australianos. Entonces, eso es como que básicamente los costos que podría costar viajar hasta acá con una visa de estudiante. Y más Como o les menos, decíamos ahorita, esa parte financiera o de demostración financiera no es un dinero que haya que pagar, es simplemente un dinero que hay que tener en la cuenta bancaria para, para demostrar que se tiene el dinero para viajar y para sostenerse aquí. Así sea que no lo vayan a utilizar, porque como les decíamos, pues ahí está la posibilidad de trabajar, entonces muy probablemente ese dinero no vaya a ser utilizado. y que claramente Australia no te exige que lo tengas que declarar al momento de llegar. Entonces ya es como digamos, una decisión más autónoma, pero sí se debe demostrar estando en nuestro país de origen al momento de hacer la aplicación. Claro que sí, sí, en el momento de hacer la aplicación y durante todo el tiempo de la aplicación deben de tener ese dinero disponible, pero ya una vez el estudiante viaja acá, pues ya tiene la potestad de usarlo o no usarlo, dependiendo de cómo lo vaya necesitando. Bueno, ahorita vamos a tratar otro tema que, digamos, también causa como mucha curiosidad y es el tema de por qué el in-house, por qué es importante hacer mi proceso del in-house o qué seguridad me brinda el in-house frente a mi proceso. Yo al inicio del live les estaba contando que nosotros tenemos aproximadamente 6 certificaciones a nivel internacional que nos certifican como agentes estudiantiles y digamos que de ahí se basa incluso también el tema de por qué las personas deben escogernos como su agencia responsable para hacer el proceso. Otros estudiantes nos preguntan, ¿yo puedo hacer mi proceso solo? ¿Qué tan viable o inviable sería que una persona haga el proceso solo? ¿Y cuál es esa invitación para que se decida no voy a hacer ese proceso con nosotros?
Bueno, nosotros somos una agencia de estudios en el exterior que fuimos constituidos aquí en Australia. Es una empresa 100% australiana. Tenemos más de 7 años de experiencia con estudiantes internacionales. Hemos ayudado a miles de estudiantes a viajar al exterior. Nos caracterizamos por nuestra, como hablábamos ahorita, la honestidad con los clientes como ese valor ético que tenemos a la hora de la aplicación de las visas. La mejor como estrategia o la mejor referencia que nosotros tenemos son nuestros estudiantes y es toda la cantidad pues, de personas que han viajado con nosotros y nos pueden recomendar por el proceso que tan profesional se hizo. Como decía ahorita Kate al principio, tenemos varias certificaciones como agentes estudiantiles, pertenecemos a organizaciones de estudios en el exterior, tenemos todos los colegios e instituciones educativas aquí en Australia, tenemos contrato con ellos y trabajamos directamente con ellos. Entonces, eso da un parte pues como de tranquilidad y de seguridad de que nosotros vamos a poderles ofrecer cualquier tipo de institución, cualquier colegio, cualquier universidad que el estudiante quiera. Y en términos de si yo puedo aplicar a la visa de estudiante solo, pues la respuesta es sí, uno podría aplicar a su visa de estudiante solo. No hay ninguna, en términos de económicos, ninguna diferencia de aplicar con una agencia o aplicar solo, ya que las agencias o nosotros, en este caso particular del in-house, no le cobramos nada a los estudiantes por su asesoría. Nosotros trabajamos para las instituciones educativas y para las universidades, entonces son ellos quienes realmente pues como que nos pagan a nosotros por ese servicio, así que el estudiante si lo hiciera directamente con un colegio, con una institución o con una universidad no tendría ningún tipo de diferencia en los precios porque son los mismos valores que el colegio les cobra. ¿Cuál hace la gran diferencia? Y es nuestra experiencia con estudios en el exterior y con estudiantes internacionales, que los podemos guiar en esa parte de cómo presentarse, de que no nos falte ningún documento, cómo demostrar que somos realmente genuinos y no darle cabida a que haya una negación de visa. Sí, claramente, digamos, en este tema, más que una ventaja al hacerlo solo, se convertiría en una desventaja y hasta, por decirlo así coloquialmente, en un dolor de cabeza, porque estamos dejando de lado la asesoría gratuita que nos da una agencia de estudios con profesionalismo, con, digamos, la capacidad de decirnos Con esto está bien, esto experiencia. está mal, esto está bien, esto está mal, esto es así, esto es así, a simplemente aplicar solos, porque claramente la institución pues a nosotros nos puede dar es como bases en cuanto a tarifas, en cuanto a cómo aplicar, pero realmente al momento de realizar el proceso ante migración quedaríamos totalmente nulos porque no sabemos cómo hacerlo y precisamente para eso estamos nosotros como agencia de viajes y que no solamente brindamos esa asesoría y ese acompañamiento desde acá, sino que la gran ventaja es que también tenemos nuestra sede en Sydney, donde están ustedes, donde desde el momento que llegan los estudiantes tienen ese acompañamiento también, porque uno queda como, bueno, listo, voy para Australia, ya tengo un curso, ya tengo una matrícula, ya pagué todo, ya me aprobaron la visa y ahora yo qué hago. Voy a llegar a Sydney, no conozco nada, estoy solo y entonces y pues claramente Linhouse tiene una estrategia súper ganadora en ese caso y quiero que me cuentes un poquito más de eso, cómo es ese acompañamiento para los estudiantes. Bueno, House tiene un valor agregado que ha sido muy exitoso con los estudiantes es una de como de las razones por las cuales los estudiantes vienen con nosotros y es la ruta introductoria y es una ruta de bienvenida al país de destino donde los recibimos en las oficinas del in-house, los acompañamos a hacer trámites básicos para comenzar su proceso de estudio en Australia y de trabajo, donde les ayudamos a sacar los documentos legales para poder trabajar, hacemos la apertura de la cuenta bancaria, sacamos el número celular para poderse desplazar para poderse pues como integrar a la vida en Australia. Les explicamos cómo funciona el transporte público, vamos a visitar la institución educativa, les mostramos cómo funciona toda la parte de salud y cómo un estudiante internacional puede ir al médico y utilizar su seguro médico.
Entonces, esa bienvenida es súper importante porque ese es el miedo que todas las personas que salimos del país tenemos, y es que vamos a llegar a un lugar donde no conocemos a nada, nada ni a nadie, y quién nos va a ayudar con esas cosas. Entonces, House pues tiene ese valor agregado y es algo que todos los estudiantes siempre nos han agradecido y siempre valoran porque realmente hace una gran diferencia. También les damos un kit de bienvenida, entonces les damos unos regalitos que hacen parte pues como de toda la parte de mercadeo del in-house. Es un morral, es un cuaderno para empezar a estudiar también en el colegio, eso ha hecho pues como una gran diferencia con los estudiantes y han visto pues como que llegan al país y ya casi que tienen todo listo para comenzar su vida de estudiante internacional. Claro que sí, sí, realmente digamos que es un valor agregado muy bonito porque nos salimos como de la parte profesional, de simplemente te estoy haciendo un proceso para que hagas algo, sino que también es ser empáticos y el entablar esa cercanía con el estudiante de decirle, venga, llegaste, no conoces nada, pero yo estoy acá y soy humano y lo que necesites, acá estamos tanto como agencia como en la parte personal, lo que te pueda colaborar o en lo que te pueda asesorar y eso es ganador y eso para, o sea, realmente el salir de nuestra zona de confort siempre va a generar un estado de vulnerabilidad y el encontrar quien nos tome de la mano y nos diga, venga, que yo le voy a colaborar es realmente enriquecedor. Bueno, Mauro, y ahorita ya, digamos, para terminar, quiero que nos cuentes cómo podría un estudiante en este momento, digamos, validar que realmente las certificaciones de nosotros existen, que a dónde podrían ingresar como para hacer estas validaciones y cómo puedo entonces comunicarme o hacer todo el proceso para iniciar de nuevo, para iniciar ya nuevamente esta aventura con el house. Bueno, podemos ver toda la información del in-house en nuestra página web. Ahí tenemos pues como todas las certificaciones, toda la información de nosotros. Podemos siempre estar en contacto con las instituciones. Nosotros estamos, como les decíamos, siempre en contacto directo con las instituciones. Hemos trabajado con ellos durante muchos años, así que también son como esas entidades que pueden dar un parte de confianza a los estudiantes, donde podríamos hacer esa conexión entre la institución y el estudiante para que sepan que nosotros estamos ahí pues como en la mitad y que somos ese punto de conexión entre el estudiante y la institución. En nuestras redes sociales nos pueden seguir, nos pueden escribir. Nuestros estudiantes internacionales, todas las personas que han viajado con nosotros también nos pueden dar como ese voto de confianza, y para cualquier tipo de asesoría o de información que requieran, pues ahí tenemos nuestras redes sociales, que es como el punto de contacto más fácil, donde nos pueden dejar sus datos personales, su correo electrónico y número de teléfono, y así los podemos contactar y darles pues como esa asesoría y contarles de qué se trata todo el proceso. Bueno, yo quiero aprovechar también ya para despedirnos, agradecerle a todas las personas que se conectaron, que constantemente nos están siguiendo, a los que apenas están llegando. Gracias por asistir, gracias por escucharnos, gracias por querer enterarse de toda la información. Nuevamente los invito a que visiten todas nuestras redes sociales. Como les digo, TikTok en este momento pues es nuestra red social más reciente. Tenemos contenido muy divertido, dinámico, para que vayan, lo estudien, lo interioricen. Hay información demasiado valiosa y corta donde podemos sacar, pues enriquecernos como con lo más básico. Entonces los invito también para que nos visiten desde ahí. Y bueno, ya para terminar, ¿cuál es ese último mensaje que le vamos a dejar hoy a nuestros estudiantes? Bueno, los invitamos a viajar, a seguir sus sueños, a no parar de crecer, a no parar de aprender, a no parar de viajar. Pues esta es una oportunidad gigante, es un lugar maravilloso para vivir, un clima perfecto, oportunidades laborales, oportunidades educativas. Entonces, no lo piensen más y simplemente viajen y sigan esos sueños y esas ganas de crecer y de conocer el mundo. Bueno, muchas gracias Mauro por haber estado con nosotros, por este espacio, por aclararnos tantas dudas que evidentemente
muchas personas han tenido, que digamos en el día a día siempre nos han preguntado y que creo que hoy logramos dejar mucha parte de esas inquietudes claras. Entonces te agradezco demasiado pues como por el espacio, por habernos ayudado pues como desde la parte tan importante que tú haces en nuestro equipo y realmente el momento es ahora. El momento es ahora para que se decidan, para que lo inicien, para que emprendan este camino. Realmente es una experiencia muy bonita, enriquecedora. Créanme que van a aprender demasiado a nivel profesional, a nivel laboral, el interactuar con culturas de otras partes. No solamente es encontrar australianos, es encontrar asiáticos, es encontrar europeos con diferentes lenguas. Entonces, si ustedes ya lo tienen en mente, si ustedes ya lo tienen proyectado, la invitación es a que lo aterricen y inicien desde ahora. Todos nuestros canales están súper abiertos, redes sociales, chat, WhatsApp, página web para que nos contacten y inicien con todo el proceso de asesoría, que siempre vamos a estar súper dispuestos a brindarles toda la información. Bueno, Mauro, Claro que muchísimas sí, bueno, gracias. muchas gracias. Que Gracias a ti, estén muy Katy, por bien, la excelente invitación. El día. espacio estuvo súper interesante y bueno, a todos los que tengan cualquier duda nos pueden escribir y con mucho gusto los vamos a contactar y a contarles. Un excelente día para todas las personas que están en este momento desde Australia y bueno, para los latinoamericanos que ya estamos finalizando, que tengan un feliz fin de semana y bueno, los invito a que sigan ahí súper pendientes de nosotros y nos vemos en un próximo live. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.